Una novela histórica que está en los chats, así se dirá, ¿no? Los rankings, en los listados de popularidad y de venta como una de las novelas más vendidas, y que obviamente nos sugiere a través del título, Huáscar. Obviamente todo el mundo dice Huáscar, ok, a lo mejor hablará de Carabineros de Chile y tendrá que ver con... No, es la mítica figura del Huáscar, que recordarán, ¿no? Fue comandada por Miguel Grau en ese combate naval de Iquique, triste y famoso, en donde la Esmeralda se fue a pique. Precisamente Prat muere en el Huáscar, ¿no? Acribillado. Y obviamente uno dice, ¿desde dónde podemos mirar esto? Que todos los 21 de mayo nos vuelven a repetir. ¿Desde dónde vamos a contar la historia? Y estamos con el escritor chileno, pero que es un hombre multifacético, Carlos Tromben. ¿Cómo estáis, Carlos? ¿Qué tal, Marco? Qué agrado estar acá contigo. El agrado es mío porque la verdad me devoré el libro, me encantó. Pero además porque había leído algo tuyo anterior, pero aquí como que estáis en otra tecla, como que de repente descubriste otra cosa. Sí. Tú empezaste, a pesar de que tienes una mirada literaria antigua, recién tu primer texto lo haces después de los 35, ya así como empiezas a publicar, por lo tanto, digamos que eres un escritor con madurez. ¿Cómo llegas a Huáscar? Mira, Huáscar fue un concepto muy interesante que idearon en Ediciones B, en particular Patricio Jara, con la idea de desarrollar esta línea de la novela histórica, que es un formato que pega mucho en España, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, claro. y que aquí en Chile está un poco ausente o subtrabajado en términos de la cantidad de títulos que están disponibles. Y me propusieron hacerme cargo de Huáscar, y yo no lo dudé 2 segundos, porque tengo una historia personal con la Armada, soy hijo de marino, viví cerca del mar, de los barcos. Y tu papá es historiador, además. Mi papá es historiador naval, claro. Entonces, por una parte había ventajas, digamos, claro, de cercanía para acceder a bibliografía buena, ¿no es cierto?, diversa, peruana, chilena. Y por otra parte, digamos, como el cariño por el tema, porque claro, como tú mencionas, el Huáscar es un lugar épico para Chile, por lo de Prat, por el combate de Iquique, pero también lo es para el Perú, por el combate de Angamos. Y la novela, ¿no es cierto?, se hace cargo de la captura, de la campaña, de las operaciones incluso de inteligencia para capturar al Huáscar. Que lo tiene ahí en Talcahuano todavía enclavado. Pero descubrimos en esa un montón de cosas. Yo creo que en lo particular la figura de Miguel Grau, del capitán del Huáscar, se revela como alguien más allá de a lo mejor lo eclipsada que está por la figura de Prat, ¿no? En nuestra historia. Pero obviamente, claro, en el Perú él es el héroe naval máximo. ¿Qué descubriste de Miguel Grau en esto? Bueno, la fatalidad, sus vínculos con Chile muy estrechos, familiares, afectivos, y como te decía, la fatalidad, el hecho de que su padre y su hijo murieron en Valparaíso en circunstancias dramáticas, ¿no es cierto? El padre murió de tuberculosis en Valparaíso, y el hijo murió en un accidente naval, digamos, abordando un barco de la Armada. Hay que no está muy explicado, pero ahí en la novela hay un poco de ficción pero ese niño que era como el segundo mayor, o 8 hijos creo, y vuelve al Perú con el hijo muerto en un barco en Valparaíso, ¿no? Después de haber venido porque él era un actor político muy relevante en el Perú, él venía a hacer unas operaciones así con el presidente exiliado, ¿no? Entonces es una persona que me han preguntado bastante esto, si uno compara con Prat. Son personajes que se parecen, ocupan un lugar en la sociedad de clase media, instruida, ¿no es cierto?, de abnegación, de republicanismo, de entrega al país, ¿no es cierto? Pero Prat tenía mucha más experiencia marinera, digamos, había viajado por todo el mundo, prácticamente una vida novelesca, había sido de ballenero, había estado en un buque ballenero como esos de Moby Dick, de Nantucket, había llegado hasta Nantucket, hasta el Extremo Oriente, y ya era un actor político relevante, era diputado, pero no tenía formación universitaria como Prat. Prat era abogado, espía, pero son personajes muy de Buenos Aires, ¿no? Claro, muy ahora, y en un periodo de la vida chilena también que es muy relevante, en esa novela histórica que se crea también la idea de un bestseller, o sea, de que por lo menos internacionalmente, ¿no? Este formato del landscape, de todas estas cuestiones como la Sarah Lark y un montón de otras cosas.
¿Cómo te enfrentaste a este libro desde la idea de que iba a ser un libro masivo? Es como hacer una película en Hollywood de esta cuestión, Sí, ¿no? fíjate que tú das en el clavo, el argumento tiene que ser bien rápido, tiene que tener cambios de planos, de secuencias, tiene que ser muy visual, con un lenguaje no fome ni soso, pero con un lenguaje que sea de todo público, ¿no es cierto? Pocas metáforas, mucha acción, mucho... los personajes tienen que ser redonditos, bien claros en sus idiosincrasias, ¿no es cierto? Y esto tiene que tener un soplo épico, ¿no? Lo que tú hablas del landscape, el paisaje nortino está puesto en valor, las bahías, todos esos acantilados que hay en el norte, esas configuraciones Claro. del mar y del... Una Arica y Iquique que además eran peruanos en Eran ese tiempo. peruanos, eran ciudades Sí. distintas, pueblos. Imagínate si la precariedad, bueno, entre comillas precariedad, ¿no? Pero cuando uno está en el norte, ¿no es cierto? Ve como la gente, la cuestión, la arena, la sequedad, lo que es el agua, al día de hoy, imagínate en ese tiempo. Increíble, porque además tocas temas que son actuales. O sea, hay una cuestión también con lo que nos vuelve a pasar de nuevo con Perú y con Bolivia, con los límites, Sí. que de nuevo tenemos una identidad cultural común, pero estamos súper separados, de que los peruanos son la inmigración más grande en Chile. Claro. ¿Cómo empezaste a construir esa identidad peruana, ¿no? Dentro de esto? Estaba con mucha lectura, tengo muchos amigos peruanos también. Claro. Por ejemplo, el caso de la marinería del Huáscar, que tenía un componente muy fuerte afroperuano, leí bastante poesía décima, poesía Mira. popular afroperuana, de la mentalidad, de lo que, bueno, también papers académicos de cómo había sido ese proceso de la abolición de la esclavitud en el Perú, que fue bien singular. Es una de las causas quizás de la guerra del Pacífico, porque claro, o sea, esa mano de obra que era esclava, había que entonces sustituirla. Entonces llegaron los chinos, después llegaron hubo estas expediciones a Rapa Nui para sacar mano de obra esclava, muchas presiones internacionales. El Perú está prácticamente quebrado durante la guerra del Pacífico, entonces un poco eso sale en la novela, ¿no? Como los intereses económicos van creando un clima de Ahora, lo enfrentamiento. fascinante de la novela es que obviamente uno descubre, yo ya ahora en ti como autor, que obviamente está el Carlos Trostman, que es como escritor, la parte literaria. También está el hijo del marino, el que tiene como esta deuda histórica consigo mismo, Sí. como con su familiar, con la idea familiar de la marina, ¿no? De los viajes, de los barcos, de cómo se plantean las batallas, de cómo Sí. la disposición. Y sobre eso, sobre esa ficción que tú armáis, también está un poco el ingeniero comercial, ¿no? Está esta mirada Tienes toda la razón. un poco más cruzada, Sí. en donde hay una interpretación sobre las causantes. Ahora, escuchándote nomás, tenía interpretaciones económicas sobre Claro. la guerra. Y eso está entre medio del libro, ¿no? Hay como un relato Sí. de que finalmente la guerra iba o no iba porque había un problema económico, una crisis Claro. muy potente. Claro. ¿Cómo se te formaron estas tres cabezas, si es que no son más, digamos, para escribir este libro? Bueno, fíjate, a ver, en 1873 estalló una de las más grandes recesiones económicas, la primera fue la depresión como la del 29, pero del siglo XIX, Ok. que fue un exceso de inversión en ferrocarriles, en toda esta industria, la minería, y la minería quedó devastada a nivel mundial, ¿no? Y eso hizo caer el cobre, hizo caer el precio del salitre, y todos estos países, que en ese tiempo éramos países muy precarios en términos económicos, Claro. imagínate, eso dejó la tendalada, porque la única fuente de ingreso para el fisco, tanto peruano como chileno, Claro. eran los gravámenes de las exportaciones. Entonces el Estado estaba en bancarrota, en fin, los mineros no tenían pega, entonces los incentivos para apañarse la tierra del otro. Perú también jugó un juego diplomático bien doble vincular y un poco ambiguo, entonces, y Bolivia también tenía que hacer su juego. Bolivia no estaba cobrando ningún royalty por el salitre, o sea, estaba entregando gratis el asunto. O sea, desde el punto de vista de cualquier Estado, es Ahí, normal. claro, obviamente se leían los ingresos. Cero. Oye, bueno, a mí me parece un libro fascinante. Yo invito a toda la gente a que lea Huáscar, esta novela, porque realmente no solamente es la entretención, sino que además esta visión histórica, pero esta interpretación sobre los sucesos que me parece al menos fascinante. ¿Cómo sigue esto para adelante, no? Porque Ya. parece que diste en una tecla Sí. en donde a mí digo, ya, bueno, aquí vienen más libros. Está ¿no? la exclusiva. Nada, después viene Tarapacá 1879, que es la primera parte de la campaña terrestre, entre el desembarco de Pisagua y la batalla de Tarapacá, la quebrada de Tarapacá, que fue un desastre para Chile. Y después viene Tacna Arica y después Lima, 1881.
Y ahí todavía nos recuerdan los peruanos por esa entrada, ¿no? Esa entrada polémica. Terrible. Terrible. ¿no? Claro. Hay otro detalle que es bien interesante, fíjate que durante la campaña de Lima, que eso también va a estar en esa próxima entrega, se produjo una suerte de guerra de guerrillas, pero naval. ¿Sí? Ah, mira. Porque Perú se había quedado sin escuadra, ¿sí? Los barcos, el Huáscar capturado, la Unión, la Pilcomayo, quedaban por ahí unos acorazados muy mal adquiridos que eran para aguas fluviales de Estados Unidos. Perfecto. Que eran Como el Mississippi. ¿no? Exactamente, eran una especie de fortaleza flotante que tenían pésima maniobrabilidad en el mar, entonces se ¿Y quedaban ahí. compras por Vicuña Maquena también? ¿O No, se sabe eran ya? peruanas. Peruanas, ya. Bueno, entonces, porque nosotros le compramos los uniformes a los gringos, ¿no? Sí. Claro. Bueno, la escuadra chilena empezó a bloquear los puertos peruanos, entonces el Perú empezó a hacer una guerra de guerrillas naval, con botecitos así que los hacían pasar, se acercaban, explotaban. Así se perdió la Wow. Covadonga. Poca gente sabe que la Covadonga se fue a pique porque en la noche Como llegó... una especie de terrorismo. Claro, exactamente, Mira. una guerra simétrica naval, muy interesante. Mira qué bueno, qué ¿No? fascinante. El transporte Angamos, Chile tuvo pérdidas bien importantes. Carlos, vamos a esperar tus próximos libros porque la verdad yo me volví fanático del tema. Muchas gracias. Marco. Además que hay una cantidad de historias, ¿no? No sé, Gigante. desde el piloto Pardo hasta, Sí. no sé, toda la guerra del Pacífico y todas las anteriores, Sí, que sí, es fascinante. sí. Muchas gracias por haber estado con A nosotros, ti, pues, Carlos. a ti. Carlos Tromben, autor de Huáscar, que la puede encontrar en su librería amiga. Y nos vamos con Queen, Crazy Little Thing Called Love, aquí en el GPS Cooperativa. This thing called love.